Así es, iniciamos, pero antes de tocar el tema, y es lunes, vamos a hacer una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes. Para mí ya se viene encima las fiestas decembrinas. Y les voy a decir van a decir que estoy loco, pero van a decir les voy a platicar por qué siento que se está acercando. Olvídense de los adornos que están en la venta, que en las tiendas ya tienen los arbolitos y todo eso, que de hecho se me hace hasta de mal gusto, porque yo creo que desde que iniciamos noviembre ya muchas tiendas ya están vendiendo estos adornos navideños, ya lavándole el coco a los niños con las noticias desde antes, ¿verdad? Desde antes, bueno, aquí me dice Norberto. Sí, desde antes, lavándole el coco a los niños para que compren sus regalos. Y se me hace hasta de mal gusto, insisto, porque tiene otro significado y a lo mejor va a ser tema de otra reflexión en otra ocasión. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión que se me hace muy interesante. Fíjense que leí una estadística que dice que en las fiestas decembrinas la ingesta del alcohol, o más bien la venta del alcohol en restaurantes, se incrementa de un 20 a un 25%. Y esto no está tomando en cuenta la venta, porque no encontré la estadística, la venta del alcohol, vamos a decir, para quien lo consume en casa, o sea, las fiestas caseras, las posadas, etcétera. Miren, la verdad es de que no soy así una persona tremendamente persignada en ese sentido, no me escandalizo, vamos, o sea, no le veo gran problema tomarse una o dos copas, una o dos cervezas. En realidad no le veo mayor problema. El problema está cuando son más de esa una o dos copas o esa una o dos cervezas. Sabemos y estamos muy convencidos, estamos, porque me integro en el ámbito de los estudios científicos, convencidos de que el alcohol hace daño. Desde la perspectiva neurológica, nos quita una inhibición de una forma tremenda. Llega un momento en que se pierden muchas facultades de control, y desde la perspectiva ya biológica del resto del cuerpo, pues daña el hígado. Bueno, es una serie de factores. Pero mi invitación es, como padre de familia, a que analicemos el ejemplo que le damos a nuestros hijos, quienes tenemos hijos. Fíjense que de repente me toca escuchar de una manera muy incongruente, cómo algunos padres regañan a sus hijos cuando empiezan a salir a las fiestas por el hecho de que empiezan a consumir alcohol y el hecho de que llegan en ocasiones tomados los muchachos. Y yo creo que es correcto regañarlos, pero la incongruencia estriba en el hecho de que los padres, cuando van a una fiesta, los padres cuando salen a alguna reunión, son los primeros en embriagarse. Yo no creo que podamos decir una cosa con las palabras y profesar otra cosa con el ejemplo. Creo yo que nuestra sociedad confunde la alegría con el hecho de tomar. Yo estoy convencido de que no es necesario. La alegría es una cuestión de actitud, no es una cuestión de desinhibirte de una forma artificial. No sé si me explique. O sea, cuando tú eres una persona que es alegre, no necesitas de tomar absolutamente nada para estar alegre. Cuando tú vas con esta actitud positiva de reírte, de partir y compartir con tus amigos, con tus seres queridos, no se requiere más. Eso es lo único que necesitamos. A lo mejor alguien necesita un pequeño empujoncito, pero a veces nos mandamos, o sea, no es un empujoncito, es como que un empujón con todas las ganas y en el ánimo de aventarte al barranco. Creo yo que es una buena reflexión, porque cuando hacemos una planeación de metas, es tan importante saber lo que queremos hacer como lo que no queremos o no debemos hacer. O sea, de antemano decir, si es que compartes conmigo la reflexión. Si no, ¿qué te puedo decir? Cada quien es libre de hacer lo que guste. Pero si tú compartes conmigo esta reflexión y te estoy moviendo algo ahí en una fibra que te dice, no me gustaría que mi hijo siguiera este ejemplo, y me gustaría que fuera como que una especie no de hábito, sino
una decisión consciente, porque ese es el otro problema, que caemos en el hábito. Y diario que salimos y cada vez que salimos, pensamos, o algunas personas piensan que es obligatorio. Y me regreso un poquito antes de terminar la reflexión, cuando estaba más joven y salía a la preparatoria y me decían, oye, ¿por qué no tomas? ¿Te pegan? Pues no sé si me peguen, pero no se me antoja. Y luego después optaba por decirle, sí me pegan, y ¿cuál es el problema, no? O sea, prefiero que me peguen en mi casa porque no tome, que me pegues tú porque sí tomo. O sea, era una forma muy, muy rara de querer motivar al amigo que no toma a tomar. Insisto, sí me tomo una o dos cervezas, una o dos copas de vino, pero no llego más allá. Y ahora sí, regresando a las reflexiones, de que tú, si quieres, ahorita que no estás tomando, si quieres aventarte unas copas de más, que lo hagas como una decisión consciente. Si tú no has podido hacer la decisión consciente y en esas reuniones decides antes de estar ahí, no excederte de una, dos o tres, tú sabes cuál es tu límite, conviértelo en una decisión consciente. Hay muchísimos más accidentes, los jóvenes, que es lo que en parte que más me preocupa, los jóvenes que en sus primeros años de conducción pierden la vida debido a accidentes automovilísticos acompañados por el exceso en la ingesta del alcohol, es alarmante. Ya las personas mayores, de una u otra manera, pueden tener un poquito más de control. No es mucho, pero bueno, como adultos cada quien decida, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras y debemos de poner el ejemplo de que no es necesario de ninguna manera tomar nada para estar felices. Porque luego también se corre la siguiente etapa en un proceso ya de círculo vicioso. Se empiezan con las copas y cuando las copas ya no surten efecto, se empiezan con otro tipo de sustancias y precisamente ahí es donde es muchísimo más difícil salir adelante y es muchísimo más peligroso. Es una reflexión que quiero compartir con ustedes. Respeto, obviamente, si piensan de una forma diferente, pero aquí lo importante es de que lo pensemos, que lo analicemos y tomemos una decisión ahorita para que cuando nos inviten a esas posadas, para cuando nos inviten a estas fiestas, ya tengamos consciente no solamente lo que queremos hacer, sino lo que no queremos hacer. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse con su servidor al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp al 331 019 0712. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que es necesario tomar alcohol para estar alegre o crees que no es necesario? Comunícate con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ahora sí, ya estamos de vuelta para iniciar con el tema del día de hoy, la vocecita en tu cabeza. A ver, una pregunta. ¿A ustedes les ha pasado que se han dado cuenta que allá dentro de su cabeza hay una voz que les está diciendo algo? ¿Sí se han dado cuenta o no se han dado cuenta? La cuestión es de que es algo normal, ¿eh? Hace algunos años, con estas famosas redes sociales, se me ocurrió subir una fotografía. Iba a salir de viaje del aeropuerto, iba a tomar un avión y tomé una fotografía de un café que compré ahí y dije, bueno, solo con mi café. Y bueno, se hizo una cadena ahí de comentarios y en un momento dado dije, bueno, en realidad no estoy tan solo. Estoy con las voces de mi cabeza. Una amiga que es psicóloga
Pues obviamente brincó y me dijo, ¿cómo? ¿Escuchas voces en tu cabeza? Le digo, sí escucho voces en tu cabeza. Claro está que la implicación de escuchar voces en la cabeza durante muchísimos años ha tenido que ver con problemas, pues problemas mentales. La esquizofrenia, por ejemplo, dentro de uno de sus síntomas está precisamente el escuchar voces. Y entonces es común que, aunque tú escuches esa voz, es común que lo niegues. Y muchísimas personas, de alguna u otra manera, no se dan cuenta de esa voz que está hablando. Se le han dado varios nombres, obviamente se le llama esa vocecita tal cual. De hecho, por ahí surgió un libro hace tiempo no me recuerdo el nombre de un locutor que tenía un programa de concurso por allá en Estados Unidos, mexicano, pero se emigró y tenía un programa de concurso. Algo así tenía ese libro de la vocecita interior. Se le llama diálogo interno, se le llama crítico interno, se le llega a llamar también alucinación auditiva o voz interior. Cuando es una alucinación auditiva, que es la parte de la cual no voy a hablar en esta ocasión, sí puede llegar a ser una cuestión patológica. O sea, sí puede llegar a rayar en rasgos esquizoides, y eso puede requerir algún tipo de terapia, pero normalmente cuando son rasgos esquizoides o alucinaciones auditivas, más bien tiene que ver con cuestiones realmente que te torturan, ese tipo de voces, y que son muy diferentes al otro tipo de vocecitas interiores de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Pensar, de hecho, normalmente involucra un proceso de una voz interior. De acuerdo a la perspectiva neuropsicológica, también se le llega a llamar habla interior, porque se han hecho unos estudios por ahí mediante la tomografía axial computarizada, las resonancias y todos esos aparatos que se utilizan con las neurociencias. Se han dado cuenta que cuando tú piensas, no en voz alta, sino piensas hacia adentro de tu cabeza, ahí existe ya de entrada una voz interior. Y se han dado cuenta de alguna manera u otra que tiene que ver con el mismo proceso, exactamente el mismo proceso de hablar. Cuando tú estás diciendo, a lo mejor vas manejando y dices, que no se me olvide llegar a comprar, no sé, pan. Es un ejemplo, que no se me olvide. Ahí tú estás, en lugar de verbalizándolo, lo estás diciendo adentro de tu cabeza, y esa es la voz más inocua que te puedas imaginar. Tiene que ver con un proceso neuropsicológico idéntico a si estuvieras hablando en voz alta. Esto lo vamos a notar, y esto lo vamos a notar en niños pequeños. Los niños pequeños, o sea, realmente pequeños, cuando empiezan a hablar, aún no controlan este proceso de verbalización interior. Y los vas a escuchar hablando, bien curioso, como si estuvieran hablando a una tercera persona, pero todo lo están externando, lo están verbalizando, los escuchas. Al paso del tiempo, la habilidad de internalizarlo se desarrolla, y entonces, también debido a la crítica que normalmente te sometes y a la imitación de los patrones o el modelado de los patrones de los padres, que no tienen esta costumbre de hablar en voz alta, salvo algunos que estamos medio locos como su servidor, no lo empiezas a inhibir. Empiezas a decir, si mi mamá no habla en voz alta, yo tampoco lo hago. Entonces lo empiezas a inhibir, y también te empiezas a dar cuenta de que todo lo que dices se escucha, y empiezas a generar en un momento dado un concepto de privacidad más claro, donde ya distingues entre el ambiente y yo y el otro y yo, y ya no quieres que todo el mundo se entere de todo lo que estás pensando. Pero ese es el proceso más inocuo de todos ellos.
cuando tú estás diciendo, ay, ahora voy a ponerle una niña le puede decir, yo le puedo poner este vestido a fulanita, que se llame así su muñeca, que tenga algún nombre, o que tú vas manejando, como te dije, que no se me olvide hacer esto. Es el proceso más inocuo. Y ese, de entrada, ya nos empieza a dar una idea de cómo es que se escucha esta voz dentro de nuestra cabeza, para darnos cuenta de que también el siguiente tipo de manifestación de esta voz interior se logra dar. De acuerdo a una teoría, existen 4 tipos de verbalización interior. La del diálogo deseado, que es el que te estoy comentando ahorita, y el siguiente viene a ser uno de los temas o una de las vocecitas más peligrosas hasta cierto punto, que viene siendo el crítico interior. ¿Cómo que el crítico interior? Sí, el que te está criticando 24 horas al día, el que no te deja ni a sol ni a sombra, el que no te baja de inepto, de incapaz, de que tú no puedes. Ese tipo de diálogo es el menos productivo que puedes encontrar. Y dentro de este tipo de diálogo existe un subtipo, por decirlo de alguna manera, que son no solamente el crítico interior, sino los críticos interiores. Y existe un fenómeno todavía más complejo, donde existe una serie de críticos interiores y uno o varios defensores de tus decisiones o de tus planes y de tus metas. Dentro del coaching lo vemos muchísimo porque en muchas ocasiones somos nosotros mismos los que nos boicoteamos cuando estamos intentando lograr una meta. Cuando una persona se decide de una forma consciente al logro de una meta, es muy común que surja este crítico interno y empiece a decirle o a decirte: tú no puedes. Ve nada más en lo que estás pensando. Qué locura. ¿Para qué te arriesgas? No tiene sentido. Y de repente puede surgir otra voz por ahí para hacerlo más complejo y decir: pero espérate, si lo intentas. Y el crítico vuelve a decir: no, ¿para qué lo intentas si ya lo habías hecho antes y no eres capaz? Y empieza a haber hasta un diálogo de 2, 3 o 4 personas que no tiene que ver con el proceso esquizoide, no tiene que ver con ninguna patología, para que no se me asusten. Tiene que ver con este tipo de voces que podemos llamarla egos o diferentes aspectos del ego. Hay quienes dicen que es uno solo, con diferentes personalidades, por decirlo de una manera, o diferentes manifestaciones, o hay quien habla de egos en plural. Y aquí es donde, como decían en mi rancho, es donde el puerco torció la cola. Imagínate que ante procesos de estrés, ante procesos que te sacan de tu zona de confort, este tipo de diálogos son muy comunes. O sea, cuando tú estás pensando en tomar una decisión trascendente para tu vida, este tipo de situaciones son muy, pero muy comunes. Y en muchas ocasiones, aunque conscientemente hiciste tu planeación, haces tu paso 1, 2, 3, tu plan B, hiciste todos los pasos necesarios para establecer el arranque hacia la meta deseada, empieza un boicot interior precisamente de esta vocecita que está en tu cabeza, tratando de diferentes medios de que no salgas de tu zona de confort, tratando por diferentes medios de que no te hagas una persona exitosa y con mayor capacidad, porque ojo, el que te está diciendo eso, o sea, el ego que existe en este momento en tu cabeza, deja de existir cuando tú eres una persona diferente. Y ese es el meollo del asunto. O sea, el ego lo que está haciendo es defendiéndose para que tú no cambies y puedas seguir, número 1, existiendo, y número 2,
manipulándote. Y número 3, ordenándote, así tal cual lo oyes, mandándote qué es lo que debes de hacer en tu vida. O sea, esto es realmente, realmente importante. Y cuando tú sales de esa persona que tú eras, porque te animaste, ya deja de existir. A lo mejor existirá otro ego, pero ese deja de existir. Les voy a recordar los teléfonos en cabina porque nos vamos a la siguiente pausa, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp, mándame tu mensaje al 331-019 0712. Platícame, por favor, ¿tú te has dado cuenta de esa vocecita que está en tu cabeza? Estoy aquí para escucharte. Vamos a la pausa y regresamos a Coach Online. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. No sean tímidos, comuníquense, díganme si han escuchado esa voz interior. Y no les vamos a mandar a los de las camisas esas de mangas largotas. Insisto, es algo bastante normal. Es tan normal que todo mundo de una u otra manera tenemos este tipo de diálogos interiores, escuchamos esta voz que nos critica, es realmente pan nuestro de cada día. Llega a ser en un momento dado cansado cuando nos encontramos ante una multitud de voces hablando, y sucede, yo les puedo decir, hace unos días, ahorita me encuentro desarrollando varios proyectos, y estaba en una disyuntiva sobre qué, cuál de los proyectos era el que iba a tener como proyecto prioritario y al cual iba a dedicar mayor tiempo. Créanme que surgieron una serie de vocecitas como que queriendo que un proyecto determinado fuera el más importante. De repente, que por ahí escuchaba, tal proyecto te va a traer tal beneficio, tal proyecto vale la pena por esto y por aquello, y luego de repente otro, pero mejor porque también te va a traer ese mismo beneficio, pero otro. Y créanme que llegó un momento en que decidí, estaba trabajando frente a la computadora y en un caos realmente un caos mental, decidí apagar la computadora, decidí alejarme totalmente, retirarme a mi habitación y hacer unos ejercicios de mindfulness que les voy a platicar, que tienen una gran aplicación en esta área. De tal manera en que al final les voy a dar los tips que sirven para poder apagar esta vocecita, pero en el Inter también les tengo que compartir, y esto se los dije para que vean que todo mundo, yo me incluyo, y no hay quien no tenga esa voz interior de una u otra manera. Regresando a lo que estábamos platicando antes de irnos al corte, decíamos que normalmente estas voces surgen del ego o de los egos. Y esto surge normalmente de tu historial. Si en un momento dado en tu casa tus padres o tus hermanos mayores eran muy proclives, eran muy adeptos de juzgarte, de criticarte, de menospreciarte, o posiblemente los compañeros en la escuela, cuando tú no logras trascender este tipo de, entre comillas, agresiones, es una agresión si tú lo consideras como tal, cuando tú no logras trascenderlo, en muchas ocasiones se quedan ahí, ese ego de alguna manera se manifiesta y te vuelve a agredir, así tal cual. Puede tener un componente positivo, y esta es una teoría que se me hace muy interesante, que desarrolló una psicóloga, déjenme ver, aquí traigo en mi acordeón, Julian James, muy muy interesante, que creo yo que vale la pena compartir. Julian James decía que la voz, en muchas ocasiones esta voz que escuchamos viene siendo una especie de manifestación de nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio intuitivo, el hemisferio holístico. Es una manifestación de este hemisferio derecho captado, interpretado o escuchado
por el hemisferio izquierdo. Me fascina este tipo de interpretación porque esto puede tener muchísimo que ver con esa otra voz que es diferente a esta última que hemos venido platicando, con esa otra voz que te alerta ante situaciones en que si tú lo analizas de una forma lineal, que es el hemisferio izquierdo, no son evidentes. Pero de repente hay una voz que te dice, no lo hagas. Y cuando no lo haces, luego te das cuenta de que efectivamente tenía razón esa voz. Cuando escuchas la voz, esa voz también que te dice, adelante. Y normalmente ahí es cuando viene ese tipo de diálogo que te comentaba. Cuando un diálogo es favorable, que es el que te protege, que en muchas ocasiones tiene que ver con, según la teoría de James, con este hemisferio derecho que capta el total y en un instante, o sea, de una forma así como creativa, intuitiva, te dice va, no va. Es muy lacónico normalmente y en ocasiones no le hacemos tanto caso debido a que te dice sí o no. O sea, eso es a lo que me refiero con lacónico. O sea, te dice échale adelante o no. Y ese es otro tipo de voz que se me hace realmente interesante y a la cual me encantaría que estuviera más presente. Porque en muchas ocasiones nosotros en una secuencia lógica lineal no percibimos cosas que esta parte de este hemisferio derecho, que es el intuitivo, sí alcanza a percibir. Y luego se mete a regarla, a echarla a perder el ego, que dice no puedes, fíjate que ya no lo analizaste y llegamos a la conclusión de que no podías. Y luego te dice el hemisferio derecho, sí puedes. Entonces se empieza a ser un poco más complejo. Y se empieza a ser más necesario identificar algún tipo de técnica que nos auxilie a callar el ego, ojo, y a darle más relevancia a la mente intuitiva. Eso es elemental y vital, porque, ¿cómo les podré decir? Si tengo dos voces, tiene que haber alguna manera, una positiva y una negativa, tiene que haber alguna manera en que yo acalle la que es negativa, en el sentido de que tiende a juzgar, a criticar de una manera, puede ser hasta tajante, y la otra que te puede decir que no, pero no emite la crítica. No sé si me explique. O sea, una voz te puede decir no lo hagas porque eres un inepto, una voz te puede decir no lo hagas porque no sirves, nunca has hecho nada bueno en toda tu vida. Ok, esa es la del ego, esa es la negativa. Ahora tenemos la que si te va a decir que no porque hay alguna situación, un sexto sentido, vamos a ponerlo así, que tú tienes, que te dice que no lo hagas, no te va a criticar. Nada más te va a decir no. Y esa es una forma así muy rápida y como una técnica para poder inmediatamente saber qué parte de tu ser está hablando. O sea, si es la parte que tiende a criticar, o sea, que viene siendo ese ego, ese crítico interno, que insisto, es el no deseado, o viene siendo esa voz de tu ser holístico superior, si tú quieres, que tiende a alertarte ante cuestiones positivas o ante cuestiones negativas. Uno critica, etiqueta, el otro definitivamente no lo hace. Esa es la primera, de una forma consciente. Pero para que tú puedas tomar esta decisión tienes que dar un paso hacia atrás. ¿Y qué quiere decir un paso hacia atrás? Tú tienes que saber en un momento dado que ninguna de las voces es tu esencia como ser humano. Y vas a decir, espérate, son mis pensamientos y no soy yo. Efectivamente, tú no eres tus pensamientos. Tú eres algo muchísimo más arriba, más superior, más allá de todos tus pensamientos. Si nos atenemos a las grandes filosofías de todos los tiempos, tú eventualmente tienes que llegarás a la conclusión, llegarás a la conclusión, si así lo deseas, de que eres el
testigo de ese diálogo interno. O sea, tú eres la persona que capta sin meterse en el diálogo, porque luego resulta de que aquí hay un truco. Yo doy un paso hacia atrás, escucho una voz, puedo escuchar dos y luego me meto en la plática. Es curioso y se oye rarísimo esto que te estoy diciendo, pero así es como funcionamos. O sea, se oye una voz negativa, a lo mejor una positiva y luego otra negativa, y la estoy percibiendo sin identificarme con ellas. Y en el momento en que me identifico con alguna idea y me meto al diálogo, ya no es mi esencia, ya no es la conciencia. Vuelve a ser otro ego. Porque la conciencia, que nada más es testigo, no puede ser testigo si es que participa. Y esto es un punto importantísimo en las grandes filosofías, en las grandes religiones, con los grandes pensadores. Tú no eres tu pensamiento. Hay un error tremendo en esa frase que dice pienso, luego existo. No. Soy testigo y luego existo. Porque tú perfectamente puedes dejar de pensar en cualquier instante determinado y sigues existiendo. Hay un ejercicio que si quieren lo hacemos. Es más, yo creo que lo alcanzamos a hacer ahorita para demostrarte que puedes dejar de pensar, porque es muy común que estemos con un pensamiento continuo. Puedes dejar de pensar sin dejar de existir. Miren, ahorita quiero que den un par de respiraciones profundas, hagan un par de inhalaciones, un par de exhalaciones y traten de estarse atentos a cuál va a ser el siguiente pensamiento que surja en su cabeza. Así tal cual. Esténse atentos a cuál va a ser el siguiente pensamiento que surge en su cabeza. Vamos a irnos a la pausa. Si quieren, me platican después. Porque regresando les digo qué es lo que normalmente sucede. El ejercicio es, dense una pausa y piensen cuál es el siguiente pensamiento que va a llegar a su cabeza. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si nos quieren platicar qué sucedió, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp, mándame tu mensaje al 331 019 0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Ya el último segmento, ya saben, aquí el tiempo vuela. Quiero agradecer sus mensajes que nos están haciendo llegar. Por aquí el señor Gustavo Cuellar, que está al pendiente del programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por estar presente. Por acá nos dice nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 6238. Dice, sí, en efecto, así se planean algunos proyectos o planes del día. Pensando en voz alta. Cuando tú piensas en voz alta, normalmente solamente puede haber una voz adicional que de repente cuando tú estás haciendo tus planes te dice no. ¿Y esto qué? Aquí la cuestión es que hay que identificar si está etiquetando o juzgando. Cuando hay una etiqueta o un juicio, casi de seguro es el ego. O sea, cuando dice, ahí vas de cabezón, ya se te olvidó hacer esto. Normalmente es el ego cuando hay una etiqueta o un juicio. Y sí, efectivamente, cuando hacemos un plan es interesante poderlo expresar verbalmente, aunque también lo puedes hacer a nivel mental. Más allá, cuando haces los planes o proyectos, vale la pena seguir un proceso y esto te ayuda a no divagar y, por supuesto, a plasmarlo por escrito. Hay estudios muy interesantes que nos dicen que la capacidad de logro de las metas entre plasmarlos por escrito
y no plasmarlos por escrito, su logro es totalmente diferente. O sea, la cantidad y la calidad del logro de proyectos se incrementa tremendamente cuando los plasmas por escrito. Y ojo, no de forma electrónica. O sea, no es igual en tu teléfono inteligente o en tu tableta ponerlo tecleando. Es mucho mejor manejar una hoja o mejor todavía una agenda de papel y lo puedas plasmar por escrito, porque se involucran más partes del cerebro, entre otras, la parte que controla los movimientos corporales, y esto te ayuda a que el logro sea muchísimo más fácil y más rápido. Luego por acá nos dice, a ver, dice que si la he oído, esa vocecita interior, dice, es un pleito constante, pues antes lo dejé crecer, pero ahora me tiene miedo y no se la cree que le contesto. Esa vocecita tan Julio. Ok, te entiendo, o sea, como identificándola con esa parte que no te gusta y hasta le pusiste nombre, y esto te sirve como una ancla, de tal manera en que al momento de que tú también etiquetas la voz o le das un nombre, pierde poder. Porque sabes, y eso son uno de los pasos que les voy a proporcionar, es el paso número 1 para cambiar precisamente ese diálogo interno. El paso número 1 es eso, identificarlo, reconocer, y tú lo estás reconociendo y te fuiste un paso más allá porque le estás poniendo un nombre, y al momento de que le pones nombre, ¿qué crees? Tú también estás etiquetando al ego. O sea, puede sonar como que no es de todo favorable, pero al momento que lo etiquetas le quitas el poder. Se me hace una estrategia muy buena, Julio César. No la había analizado así, pero hasta la voy a empezar a integrar. Sí se vale. Dice, por esto nos conviene solo hacer las cosas y ya, ni juzgar ni dudar. Una vez que tú estableciste un plan, tal cual, la acción es lo que sigue. Cuando tú estableces un plan y llegaste a la conclusión en ese plan de que era lo procedente a hacer, exactamente hay que tomar acción. Puedes estar abierto a escuchar a la voz de esta parte no lineal, pero normalmente lo que te dice es, no te da explicaciones, te dice no, o te dice adelante. Y ese ya no es esa vocecita criticona de los egos gacha, ¿no? Dice, el ego es un monstruo de 1000 traumas. ¿Sabes una cosa? Ahorita que lo dices, ahí no lo entendí muy bien, pero dice, a mí me ha pasado que lo que sale de mi mente no es tan bueno como lo que sale de mi corazón. Interesante. Híjole, aquí estás tocando temas muy interesantes, Julio César. Fíjate que sale de tu mente de todas maneras. Cuando uno dice que algo sale de tu corazón, lo que sucede es que es congruente con tus valores. O sea, cuando sale de tu corazón, en realidad es algo que salió de tu mente, pero que está de acuerdo y es congruente con tus valores. Y ahí es cuando decimos que sale de tu corazón. Cuando es congruente con tus valores, tiene un poder moral fuertísimo. Y vuelvo a lo mismo, no soy moralista. Moral quiere decir que tú sabes que estás obrando bien. Y al saber que estás obrando bien, tiene un poder tremendo. Cuando tú haces algo y tú sabes, y porque no es congruente con tus valores, que estás obrando mal, entonces le restas poder a tus acciones. Muy interesante todo lo que nos estás comentando, y pues mi respuesta va en ese sentido. Por acá José Castro nos dice, excelente programa de hoy, siempre mi voz interior tiene la razón y le hago caso. Interesante, José, esa voz interior que te está hablando tiene que ser esa voz del hemisferio derecho que te comentaba en este último estudio. Comparte conmigo, si tienes tiempo, de decirme si es que te da una explicación etiquetando o nada más te hace un sí, un no, adelante, olvídalo fuerte, pero sin decir olvídalo porque esto y esto y esto y esto. Sería interesante saber cuál ha sido tu experiencia. Yo todos los días despierto con una canción en mi mente y ya no me está gustando. No, quizás porque ya me di cuenta que sucede a diario. Mira, amiga, fíjate que me encantan sus participaciones del día de hoy. Fíjense que es muy común que esa voz, ese crítico interno, tiende a repetir. Ojo,
tiende a repetir las mismas críticas siempre, siempre, siempre. Por eso es que se relaciona muchísimo con nuestras vivencias del pasado, porque es algo que se reforzó por alguna experiencia o una serie de experiencias y tiende a repetirse. Ahora, sería interesante que analizaras qué dice esa canción que estás repitiendo, porque se corre otro riesgo que se llama ay Dios, tiene un nombre como, no es memoria prospectiva, pero tiene un nombre así tipo prospectivo, o sea, hacia el futuro, donde generamos una profecía autocumplida. Mucha gente, y por eso es de que yo no recomiendo jamás, si en algún programa lo tocamos, no recomiendo escuchar canciones de dolor, de abandono, de rompe y rasga, porque cuando las escuchamos y las repetimos mentalmente, como que sentimos que eso es lo normal y tendemos a hacer una telenovela de nuestra vida, que ese es otro tema que a lo mejor lo tocamos, las telenovelas que hacemos con nuestra vida, donde nosotros somos los personajes que, ¿cómo les explicaré? Protagonistas de la telenovela. A veces somos el villano y a veces somos el niño bueno, la niña buena, y a veces somos el menso de la telenovela, pero bueno, la idea es de que a final de cuentas no debemos de estar tratando de llenar esos espacios de una forma telenovelesca. Ahí ya nos están dando las gracias por la respuesta. Rápidamente, porque el tiempo se viene encima, les voy a platicar cómo podemos cambiar el diálogo interno. Número 1 es reconocer la voz, tal cual. En ocasiones estamos tan ensimismados con las situaciones que no nos damos cuenta de que esa voz está ahí diciéndonos cosas. Tal cual. Pensamos que somos esa voz. Pensamos que es parte intrínseca de mi ser porque está dando una opinión y creemos que es parte de nosotros. Hay que reconocerla e identificarla como tal, como nuestro amigo Julio César lo comentó hace un momento. Es reconocer la voz. Él le pone nombre. Y fíjense que ahorita caigo en cuenta de que algunas personas lo dicen, dicen su apellido. Por ejemplo, yo, típico de los Prieto. Y entonces le quitamos fuerza, lo cual se me hace pues muy interesante y muy buena la técnica. Y al reconocer la voz debes de reconocer que no eres tú. Así tal cual, tú eres el testigo de esas voces, no eres la voz, ¿ok? Eso es muy importante. 2, reconocer el origen, o sea, ¿por qué está diciéndote esa voz eso? ¿Por qué? Normalmente tiene que ver con el pasado o con situaciones o con no querer salir de tu zona de confort. Es muy común que esa voz tenga ese origen ahí, o sea, no tanto en un trauma que tuvo en el pasado, sino que es una situación del momento presente que que considera como incómodo salirse de su zona de confort, y entonces la voz se manifiesta y trata de que no salgas adelante, que no avances, que no trasciendas, para que no salgas de tu zona de confort. Número 3, esta se las tengo que comentar, aunque en muchas ocasiones es tiempo perdido. Es negociar. Contestarle con voz alta la evaluación que hiciste de tu idea positiva y exponerle, más bien dicho, los puntos por los cuales sí conviene hacerlo, pero de una forma enérgica, de una forma tajante, de tal manera en que existe una especie de convencimiento. Cuando ya la voz empieza a agarrar más fuerza y empieza de todas maneras a querer alegar, hay que darle vuelta a la hoja, esta etapa. La otra es no prestar atención, dejar pasar. Cuando tú eres consciente y dejas pasar, la ves, o sea, no te enfrentas a la idea, nada más la dejas pasar, pierde muchísima fuerza una vez que ya la has reconocido. Ya que pasó, si quieres identificar si viene de tu parte, de tu ser superior o de este ego, analiza si quieres de una forma muy rápida qué te está diciendo. Muy rápida. Normalmente es instantánea para no dejar, porque en ocasiones luego surge otra voz y decir, ¿y si fuera cierto? Bueno. Y por último, tú decides lo que vas a hacer, no esa voz. Porque esa voz, insisto, no eres tú. Ninguna de esas dos, la positiva y la negativa,
eres tú. Entonces, quien debe de tomar la decisión y debe de asumir las consecuencias y debe de asumir los riesgos y por supuesto va a disfrutar el triunfo de una decisión bien tomada, eres tú. Y estos son los pasos que debemos de seguir a efecto de poder, si no eliminar, porque créanme que es difícil, sí poder manejar esa vocecita interior que no siempre nos está ayudando y en muchas ocasiones gracias a esa vocecita no logramos avanzar. Amigos, el tiempo se nos vino de nuevo encima, no me resta sino agradecer su presencia, sus mensajes, muy interesantes el día de hoy. Norberto, muchísimas gracias, ahí en controles como siempre, y Claudia Arias en producción. Amigos, nos escuchamos el día de mañana en un programa más de Coach Online.